La idea un poco, como les decía, hablar de un tema que hace tantos años que venimos hablando, fue también un desafío para nosotros de cómo presentarlo a quienes son caras que siempre estuvimos presentes en estas cuestiones y, por supuesto, a los nuevos vecinos. Entonces, cuando hablamos de planificación, ¿no? ¿En qué pensamos nosotros? ¿Qué es la planificación? ¿Sobre qué planificamos? ¿Qué pienso yo personalmente? ¿Sobre qué planificamos? ¿Planificamos sobre un espacio de tierra, un espacio geográficamente definido y nada más? ¿O planificamos sobre un territorio? Coincidentemente con lo que dijo Gerardo en la apertura del foro, después Lucas, surge fuertemente este concepto del territorio y de preguntarnos qué es un territorio. Un territorio en el que muchos de acá han nacido y les es familiar desde siempre, y un territorio en el que muchos de nosotros, y me incluyo, hemos elegido para venir a vivir. Pero este territorio, más allá de las distintas oleadas de venidas, es un territorio que tiene un devenir histórico conflictivo y que no podemos dejar de conocer. Yo no voy a entrar, no los voy a aburrir con muchos datos históricos, pero sí sería interesante que podamos hacer como un recorrido de estamos acá, pero ¿de dónde venimos? ¿Cómo nace este lugar, ¿sí?, que nos convocó para venir a vivir y para venir a crecer con nuestras familias? Un territorio, como les decía yo, es un lugar que es una construcción social, es un lugar donde convergen distintas problemáticas, donde hay tensiones y es un lugar de conflicto. ¿Por qué? Porque está habitado con distintas personas, con distintas visiones, con distintos objetivos, con distintas formas de vida y con distintos intereses. Esos intereses se enfrentan, coalicionan y provocan una tensión. Eso es un territorio. Y además es un territorio donde, a diferencia de una porción de tierra, como dijimos, geográficamente concebida, es donde convergen distintas dimensiones. Una dimensión ambiental, una dimensión sociocultural, una dimensión económica y también la dimensión política. Entonces, no es fácil este desafío de la planificación, pero sí nos compete a quienes nos interese esta posibilidad de informarnos, formarnos, para después transformar. ¿Sí? Porque el territorio es eso, es un espacio dinámico y de transformación. El tema es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a decidir usar ese territorio, cómo vamos a decidir ocupar este territorio. ¿Sí? Y en ese devenir histórico no podemos negar las distintas etapas, sin entrar en conflicto ni en posturas. Etapas que hicieron la historia que nos precedió. Una etapa de una ocupación indígena en toda la Patagonia, con una forma de uso del territorio, con una concepción de ocupación del territorio, cuando ni siquiera estaba conformada la Argentina, ni siquiera Chile, como países. Como capas, a esa etapa, con sus distintas caras, a esa etapa indígena, llega una etapa de, digamos, más administrativa y política, que es la conquista militar de la Patagonia, con sus propios objetivos, ¿sí?, geopolíticos, con sus propias formas de ver cómo usar y ocupar ese territorio. Y llega después, y ya nos vamos acercando más a lo que es nuestra región, nuestro lugar,
Otra etapa que es la llegada de parques nacionales. Todo esto ocurre y no podemos dejarlo detrás porque cada una de estas etapas en la historia obedecen, como les decía, a objetivos geopolíticos dentro de un contexto histórico-político y tienen objetivos distintos de cómo ocupar el territorio y de ahí van a derivar las actividades productivas y las formas de vida que se van a plantear desde un plan de gobierno. Llegan los pioneros, están los que vivían aquí antes, y si querés, nos venimos más cerquita. Miren, este es un plano de cómo nace esta zona. En el año 1902, después de la campaña militar, después de la resolución de los límites con Chile, desde Buenos Aires, prácticamente desde un escritorio, se toma el mapa del lago Nahuel Huapi y se diseña lo que se conoce como la colonia agrícola pastoril Nahuel Huapi. Eso no es fortuito, eso es un plan de gobierno con un objetivo específico y con una idea de cómo voy a ocupar y cómo voy a usar ese territorio para cumplir ese objetivo, que era el de sentar, digamos, soberanía con ciertos propósitos. ¿Sí? Esos que ustedes ven así, divisiones, son los que se conocen como lotes pastoriles, la gran mayoría de ellos eran de aproximadamente 625 hectáreas, algunos un poco menores, de 100, de 50. ¿Y cuál era, digamos, la idea? Era casi parecida a la de la llanura pampeana, o sea, una agrícola pastoril, en un lugar de montaña y de bosque, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí ya vamos viendo cómo nace la conflictividad que después termina en lo que vemos en estos días. Y lo que ven a la derecha de ustedes es una pintura de un lugar icónico de la villa, la península Manzana. ¿Sí? Cuando llegan esos primeros, digamos, adjudicatarios de esos lotes pastoriles, bueno, todavía no están los pinos, pero tampoco está el bosque nativo. ¿Por qué? Porque había que hacer tala, rosada, poner ganado, poner frutales, ¿sí? Autoabastecerse y hacer producción. Y bueno, esa es una imagen de cómo se veía la villa a principios del 1900. ¿Sí? Un modelo responde, como les decía, y no nos va a dar el tiempo en este momento para entrar en una discusión que sería riquísima de hacer en Villa La Angostura y que sería ahora del modelo de poblamiento, desarrollo y frontera, que es donde estamos nosotros. ¿Sí? Buen día, estimados amigos, Diego es mi nombre. Que a veces uno trata de ver la historia en forma lineal y la historia, la biología también, tan disciplinar, tiene un entramado tan grande que es muy difícil poder puntualizar ciertas cosas. En los papeles nosotros podemos escribir, en el primer renglón de una cosa, en el segundo renglón tal otra, pero los entramados superan eso, van más allá de los renglones que nosotros podemos establecer. Entonces se hace muy difícil deshacer ciertas cosas, ¿no? Para poder llegar incluso a acuerdos. En este sentido, en la misma fecha, porque de hecho la colonia pastoril agrícola ganadera tiene una fecha, es la sanción de la ley, que de hecho es el aniversario de Bariloche, en 1902. En ese mismo momento, digamos un año después, claro, la donación que hace Francisco Pascasio Moreno, el perito que ofició en la cuestión de límites con Chile, en esa misma época él hace una donación de tierras con la intención de que esas tierras sean de conservación. Lo más parecido a lo que nosotros podemos decir un parque nacional. No con ese título ni con toda esa visión amplia, pero en definitiva la donación es para que ese territorio quede como está, para el disfrute de
la colonia agrícola ganadera y esa simiente del Parque Nacional nacen prácticamente en el mismo punto histórico. Y para situarnos, ¿sí? Y la donación que hace Francisco Pascallo Moreno es justamente en esta zona. Podemos decir de alguna forma, si no tuviera que hacer la historia del Parque Nacional, que el Parque Nacional comenzó acá y hoy en día abarca todo esto y muchísimo más, ¿sí? Pero lo que quiero puntualizar es esto, que hay un entramado histórico muy difícil de desentramar, justamente. Físicamente, geográficamente, el Parque Nacional nace acá y después va a terminar abarcando, ocupando, absorbiendo, no sé exactamente la palabra, lo que fue también la colonia agrícola ganadera. Bueno, está muy bien, ¿no? No, ahí está. Ah, bueno, escuchan bien, igual lo subimos un poquito por la calefacción. Bueno, entonces, incluso en relación a lo que decía Diego, la creación de los parques nacionales también fue un instrumento del Estado de la Nación Argentina con un propósito geopolítico muy definido, porque los dos primeros parques nacionales, que es el Nahuel Huapi y el Iguazú, justamente son en dos lugares absolutamente conflictivos, ¿sí? En el sur, en el noreste argentino, donde se estaban definiendo estas cuestiones de límites. Así que los parques ni siquiera nacen en esa época con los objetivos de conservación que hoy manejan, ¿sí? Es decir que, bueno, a todo este sintético y comprimido devenir histórico de donde vivimos, se le agregan un montón de otros conflictos e intereses más actuales, de los cuales nosotros somos o protagonistas o espectadores, ¿no?, de lo que pasa en la villa. Pero sintéticamente a lo que nosotros queremos apuntar, que cuando hablamos de planificar y de planificar un territorio, nos estamos refiriendo a definir cómo queremos vivir, cómo queremos crecer, qué cosas vamos a hacer, dónde las vamos a hacer, cómo las vamos a hacer, pero no atendiendo a solamente un tipo de interés, sino que acá debemos atender a todas las visiones, a todas las formas de vida y a todas las formas de considerar el uso de ese territorio. Y en un territorio como el nuestro, porque así como el foro se llama de culturas, también podríamos pensar que no hay una naturaleza, hay naturalezas. No es lo mismo vivir acá que vivir en La Pampa, que vivir en La Puna o que vivir en el noreste argentino. Eso condicionó siempre la vida del ser humano. Si bien las cosmovisiones de los pueblos originarios esencialmente son las mismas, cada uno desarrolló una forma de uso del territorio de acuerdo a la naturaleza en la cual se movía y a la cual pertenecía. Y quizá esta es la gran diferencia con nosotros ahora, es decir, también para planificar y para mirar este territorio, ¿dónde me posiciono yo como ser humano? ¿Yo soy parte de esa naturaleza o estoy afuera de esa naturaleza? ¿La naturaleza es parte y soy parte de ella o es un entorno nada más y una postal o una foto? Porque de esa concepción van a surgir dos posturas, por lo menos de cómo voy a concebir al ambiente y al mundo natural. O yo soy parte y le doy el valor que tiene de ser una parte de esa parte, un valor que es mucho más que el precio, o yo me voy a situar fuera y voy a ver la naturaleza únicamente como una canasta de recursos,
la voy a cosificar y solamente me voy a dedicar a apropiarme de ella según mi interés. Entonces, todo esto lleva a una discusión que solamente acá queremos proponer los títulos, pero que sería buenísimo que como sociedad, como vecinos, nos demos ese tiempo de poder escuchar, discutir, que no es pelear, proponer nuevas visiones, antiguas visiones, porque esto de reconocer la visión o este devenir histórico tiene también que ver con reconocer todo lo que se hizo antes, retomar lo bueno, volverlo a poner sobre la mesa. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de cómo nosotros vamos a ver este territorio nos hace, bueno, ¿esto qué es? ¿Una puesta en escena, este paisaje, o va a ser parte de nuestra identidad? Porque todo esto nos lleva a esta famosa palabrita que desde muchos años venimos tratando de dilucidar con esta pregunta, bueno, ¿y Angostura con qué queremos ser? ¿Cómo queremos crecer? ¿Cómo queremos vivir? ¿Relacionamos a qué? A una identidad, ¿sí? Pero una identidad con muchas caras. Una identidad en un territorio, como dije, que es un lugar de conflicto, de tensión de modelos de crecimiento, que es lo que tenemos que discutir de una vez y seriamente en la vida. En este sentido, si querés, pasamos un poquito, ¿qué Angostura queremos ser? Yo logré ahí algunos intentos de definición, ¿no? Acerca de cómo usar el territorio, si bien no se expresaba de esa manera, porque es un concepto más nuevo que está resonando, pero siempre hubo muchas formas, algunas más participativas que otras, ¿sí? De intentar ordenar la vida, de definir cómo queremos crecer de una vez y por todas. Hay un montón de trabajos hechos, yo les dejo los títulos, después si alguno quiere les puedo acercar también la bibliografía y los títulos. Ahí están citados algunos, pero trabajos de todo tipo, de turismo, de ambiente, de... bueno. Y la imagen que ustedes ven a la derecha es la del Código de Planeamiento Urbano del 2003, donde está esta famosa y tan mentada y nombrada, sobre todo en estos tiempos, Ordenanza 1414, que en el sentido de lo que vengo hablando es una de las ordenanzas que más se aproximó a esta concepción de planificar teniendo en cuenta el territorio y teniendo en cuenta las distintas variables. ¿Sí? Sobre todo la ambiental, que siempre es una de las más flojitas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que en general la más predominante siempre es la económica y a la larga estamos viendo que va el desmedro de lo sociocultural y de lo ambiental. ¿Qué es lo que realmente nos sostiene a largo plazo? Acá tenemos un mapita que propuso esta ordenanza 1414, un mapita que dividía a la villa o pensaba a la villa La Angostura dividida en bandas, ¿sí? La banda central, donde se concentraban los servicios, la banda bosque de alta protección conjuntamente con la banda lacustre. Fíjense ustedes, ustedes vayan viajando mentalmente por la villa de cómo están estos lugares ahora. Y la banda costera interna, que es, digamos, la zona urbana propiamente dicha de la villa. ¿Sí? No solamente tiene importancia por estos criterios, sino porque esos criterios surgieron de talleres con una enorme participación de parte del pueblo de La Angostura que se hicieron en el centro de convenciones. Es decir, que en algún punto hubo encuentros, hubo discusiones y hubo consensos o lo más cercano a ella para decir, bueno, ¿cómo nos vamos a proponer crecer
y qué acciones y estrategias se van a utilizar a corto, mediano y largo plazo. Sobre todo en un lugar, y por eso la importancia ambiental de esta ordenanza, en un lugar que nosotros ya conocemos, nadie nos lo tiene que contar, antes nos lo contaban los libros de geografía o si a uno le gustaba leer geología, pero ya sabemos que vivimos en un lugar muy frágil, un lugar con una historia geológica dinámica que viene de millones de años pero que no se detiene, ¿sí? Entonces, ya la variable ambiental no solo es para los que en algún momento nos denominaron utópicos, idealistas, soñadores, que cuidan los arbolitos y los pajaritos, sino que hoy la dinámica ambiental tiene que ver con la salud y con la seguridad. Entonces, en ese aspecto, esta ordenanza era una ordenanza modelo. Tanto es así que cuando después del 2007 y empieza toda la etapa de la ley de presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos, el ingeniero forestal que viene acá a presentar y que viene a dar los talleres y las charlas, nos decía que este mapa y los criterios de esa ordenanza eran en algunos puntos coincidentes con la ley de bosque y en otros hasta más restrictivos en cuanto a la conservación del ambiente en Villa Langostura. Nosotros nos sentíamos chochos, ¿no? Bueno, después el camino pegó unas vueltitas ahí como la circunvalación que uno cuando la va a agarrar no sabe para dónde ir, así estamos en la villa hoy en día. Sí, pasa. Bueno, esto que les decía de la variable ambiental y que también la contempla la Ley Nacional de Bosques, presentando los mismos criterios pero de forma distinta, que es de bandas, presenta categorías, ¿sí?, que tienen que ver con el bosque nativo, pero también con suelos, con pendientes y sobre todo con un concepto que se utiliza hoy muchísimo en el ordenamiento territorial, que es el concepto de cuencas y que tiene mucho que ver con la exposición que hizo al principio Isabela